A veces las cosas no sucederán en nuestro tiempo, y necesitamos entender eso. Dios sabe y conoce todas nuestras necesidades, y ha prometido ayudarnos todos los días de nuestra vida. Cuando Jesús dijo que enviaría al Espíritu Santo, también aseguró que estaría con nosotros por los siglos de los siglos. Sé que puedes estar pasando por un momento muy difícil, pero después de una noche de lágrimas, vendrá la alegría por la mañana. Esto significa que los momentos malos son temporales, pero lo que viene después de ellos es mucho mayor. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por cuidar a esta persona que nos escucha en este momento. Padre, que esta sea una noche de descanso y tranquilidad. Entregamos al Señor todas nuestras ansiedades y preocupaciones. Que tu Espíritu Santo nos haga dormir en paz y que mañana despertemos renovados. En nombre de Jesús, amén. Hermana y hermano, antes de continuar, quiero pedir que te asegures de haber presionado el botón de me gusta, pero solo hazlo si amas a Jesús con todo tu corazón. Si es posible, escribe, mi casa y yo estamos en los brazos del Señor. Juan capítulo 3 versículo 16. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Imagina el amor más grande que puedes sentir. Ahora, multiplícalo infinitamente. Ese es el amor de Dios por nosotros. En Juan capítulo 3 versículo 16, Dios no solo nos dice que nos ama, Él lo demuestra con la acción más poderosa, entregar a su único Hijo. Este acto nos ofrece una promesa increíble, vida eterna. No se trata solo de una vida después de la muerte, sino de una vida con propósito y esperanza aquí y ahora. Cada día, podemos vivir con la certeza de que somos profundamente amados y que nuestra fe nos conecta a un futuro eterno. Este amor divino es una invitación constante a confiar, a tener esperanza y a vivir plenamente. Salmos capítulo 34 versículo 4. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis miedos. Cuando enfrentamos temores y ansiedades, Salmos capítulo 34 versículo 4 nos ofrece una guía clara, buscar al Señor. Este acto de buscar no es pasivo, implica un deseo profundo de conexión y confianza en Dios. Al hacerlo, experimentamos su respuesta. No solo nos escucha, sino que también nos libera de todos nuestros miedos. Imagina el alivio y la paz que trae saber que no estamos solos en nuestras luchas. Al buscar a Dios, encontramos refugio y fuerza. Este versículo nos invita a confiar en su poder y amor, recordándonos que con Él, podemos superar cualquier temor. Efesios capítulo 1 versículo 7. En Cristo tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios. Efesios capítulo 1 versículo 7 nos revela un mensaje poderoso. En Cristo, encontramos redención y perdón. A través de su sacrificio, su sangre derramada, somos liberados de nuestros pecados. Este acto no es solo un gesto, sino una manifestación de las infinitas riquezas de la gracia de Dios. Imagina estar cargado con una pesada culpa, y de repente, sentirte completamente libre y renovado. Eso es lo que nos ofrece Cristo. Nos recuerda que no importa cuán grande sea nuestra falta, la gracia de Dios es aún mayor. Este versículo nos invita a aceptar este regalo de redención, viviendo con gratitud y renovada esperanza en la misericordia divina. En Juan capítulo 8 versículo 36, Jesús ofrece una promesa profunda y liberadora, la verdadera libertad a través de Él. Esta libertad va más allá de las cadenas físicas, es libertad del pecado, de la culpa y del poder destructivo en nuestras vidas. Cuando Jesús nos libera para vivir en plenitud según el propósito divino. Imagina una vida sin la carga del pasado, sin la esclavitud de nuestros errores y debilidades.
Esta libertad es un regalo de gracia que Jesús ofrece a todos los que confían en Él. Nos invita a dejar atrás nuestras limitaciones y a abrazar la vida abundante que Él nos ofrece. Este versículo es una invitación a experimentar la verdadera libertad en Cristo, transformando nuestras vidas y nuestras relaciones con Dios y con los demás. Las palabras de Jesús en Juan capítulo 14 versículo 2 nos ofrecen consuelo y esperanza. Él nos asegura que en la presencia del Padre hay un lugar preparado para cada uno de nosotros. Esta promesa es más que una promesa de un futuro celestial, es un recordatorio de que somos amados y cuidados individualmente por Dios. Imagina la paz de saber que hay un lugar especial esperándote en la presencia divina, preparado con amor y consideración. Jesús nos invita a confiar en su promesa y a vivir con la certeza de un futuro seguro en su casa celestial. Este versículo nos inspira a mantener nuestra mirada en la eternidad, sabiendo que Jesús está preparando un lugar para nosotros donde experimentaremos plenamente su gloria y su amor. Los versículos de 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17, capturan la perspectiva cristiana sobre el sufrimiento y la esperanza. Pablo nos enseña que, a pesar de los desafíos externos que enfrentamos y el desgaste físico que pueden causar, nuestros corazones y espíritus son renovados diariamente por el poder de Dios. Este proceso de renovación interior es fundamental porque nos prepara para algo aún mayor, una gloria eterna que supera con creces cualquier dificultad temporal que podamos enfrentar. Los sufrimientos que experimentamos, aunque parezcan pesados y prolongados, son vistos desde la perspectiva eterna como ligeros y momentáneos en comparación con la gloria que nos espera en la presencia de Dios. Estos versículos nos alientan a mantener una fe firme en medio de las pruebas, sabiendo que nuestro sufrimiento actual está obrando para nosotros un bien eterno que no se compara con nada en este mundo pasajero. Mateo capítulo 5 versículo 5. Dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra como herencia. En este versículo de Mateo, Jesús revela una verdad profunda sobre la humildad. Nos enseña que la verdadera felicidad y bendición vienen a aquellos que son humildes de corazón. La humildad no se trata solo de ser modesto o humilde en apariencia, sino de reconocer nuestra dependencia total de Dios y de tener una actitud de servicio y entrega hacia los demás. Jesús promete que los humildes recibirán la tierra como herencia, lo cual va más allá de la posesión física de la tierra. Es una promesa de ser herederos del reino de Dios y participar en su obra redentora en el mundo. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestro propio corazón y a buscar la humildad como una virtud que nos acerca más a la voluntad de Dios. Al ser humildes, abrimos nuestro corazón para recibir las bendiciones y promesas divinas, experimentando una vida plena en comunión con nuestro Creador. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y Dios es fiel, no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Pero cuando sean tentados, Él les proporcionará un escape para que puedan resistir. En este pasaje de 1 Corintios, se nos asegura que las tentaciones y pruebas que enfrentamos no son únicas, otros también las han enfrentado. Pero más importante aún, Dios es fiel. Él conoce nuestros límites y no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Además, siempre provee una salida, un camino para que podamos resistir. Esto nos ofrece consuelo y fortaleza, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. Podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada tentación, fortaleciéndonos y guiándonos hacia la victoria sobre el pecado y las adversidades. Te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir, te aconsejaré y velaré por ti. En este versículo del Salmo 32, Dios promete ser nuestro maestro y guía. Él no solo nos enseña cuál es el camino correcto,
sino que también nos aconseja y vela por nosotros en cada paso del camino. Es un recordatorio de que nuestra relación con Dios es una de aprendizaje y confianza mutua. Él está dispuesto a instruirnos, aconsejarnos y protegernos si estamos dispuestos a escuchar y seguir su dirección. Este versículo nos anima a buscar la sabiduría divina y a confiar en su cuidado constante en nuestras vidas. Dios no nos destinó para la ira, sino para recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, somos recordados del gran propósito de Dios en nuestras vidas. Los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, el Señor declara: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, vemos una promesa maravillosa: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque el orden antiguo ha pasado. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, nos recuerda que es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, que desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. La palabra del Señor es verdadera y Él es fiel en todo lo que hace, como está escrito en Salmos capítulo 33, versículo 4. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 10, vemos la esencia del amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estas palabras están en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. En Isaías capítulo 53, versículo 5, somos recordados del sacrificio de Cristo: Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz estaba sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, nos dice: reconoce, pues, que el Señor, tu Dios, es Dios. Él es el Dios fiel, que guarda la alianza y la bondad por 1000 generaciones para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, nos asegura: el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Salmos capítulo 119, versículo 90, declara: tu fidelidad es constante por todas las generaciones, estableciste la tierra, que firme subsiste. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, somos alentados: sean fuertes y valientes. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, nos conforta: gracias al gran amor del Señor no somos consumidos, porque sus misericordias son inagotables. Se renuevan cada mañana, grande es tu fidelidad. Hebreos capítulo 9, versículo 14, nos habla sobre el poder purificador de la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció de manera inmaculada a Dios, purificará nuestra conciencia de actos que conducen a la muerte, para que sirvamos al Dios vivo. Isaías capítulo 41, versículo 13, nos asegura: yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudaré. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, nos da esperanza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Conforme a su gran misericordia, Él nos regeneró para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia que jamás podrá perecer,
ni mancharse, ni perder su valor, herencia guardada en los cielos para ustedes. Estas palabras de fe y esperanza nos muestran el inmenso amor de Dios y nos recuerdan sus promesas eternas. Que podamos confiar en Él en todo momento de nuestras vidas. El Señor Dios es sol y escudo, Él concede favor y honra y no niega ningún bien a los que viven con integridad. Salmos 84, versículo 11. Si te vuelves a la derecha o a la izquierda, una voz detrás de ti te dirá, este es el camino, síguelo. Isaías 30, versículo 21. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, versículos 9 y 10. Es grande mi placer en el Señor, se regocija mi alma en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me puso el manto de la justicia, como un novio que se adorna con un diadema y como una novia que se engalana con joyas. Isaías 61, versículo 10. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos consideran tardanza. Al contrario, Él es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18, versículo 27. Si haces del Altísimo tu refugio, ningún mal te alcanzará, ninguna desgracia llegará a tu tienda. Salmos 91, versículos 9 y 10. Ustedes son una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para proclamar las grandezas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Primera de Pedro 2, versículo 9. Mis hermanos, quiero que sepan que, mediante Jesús, se proclama el perdón de los pecados. Por medio de él, todo aquel que cree es justificado de todas las cosas de las que no podían ser justificados por la ley de Moisés. Hechos 13, versículos 38 y 39. Él nos rescató del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses 1, versículo 13. Cuán feliz es el que se interesa por el pobre. El Señor lo librará en tiempos de adversidad, el Señor lo protegerá y preservará su vida, lo hará feliz en la tierra y no lo entregará al deseo de sus enemigos. Salmos 41, versículos 1 y 2. Pedro respondió, arrepiéntanse, y cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 38. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor protegerá tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Salmos 121, versículos 7 y 8. Canten al Señor. Alaben al Señor. Porque Él salva al pobre de las manos de los impíos. Jeremías 20, versículo 13. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, y refutarás toda lengua que te acuse. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y esta es la defensa que hago de su nombre, declara el Señor. Isaías 54, versículo 17. Aunque pase por angustias, tú me preservarás la vida de la ira de mis enemigos, extenderás tu mano derecha y me librarás. Salmos 138, versículo 7. Jesús dijo, el que oye estas mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque tenía sus cimientos sobre la roca. Mateo 7, versículos 24 y 25. Que estas palabras de fe y esperanza fortalezcan nuestros corazones y nos guíen en los caminos del Señor, sabiendo que Él es siempre fiel y siempre está a nuestro lado.
Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes que tienen la mente dividida, purifiquen el corazón. Entristezcanse, lamenten y lloren, cambien la risa por lamento y la alegría por tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4, versículos 8 a 10. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17, versículo 14. Solo Él sana a los quebrantados de corazón y cuida de sus heridas. Salmos 147, versículo 3. Si ustedes prestan atención al Señor su Dios y hacen lo que Él aprueba, si escuchan sus mandamientos y obedecen todos sus decretos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios, porque yo soy el Señor que los sana. Éxodo 15, versículo 26. Hasta los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40, versículos 30 y 31. No temas, porque yo estoy contigo, no teméis, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías 41, versículo 10. Pondré mi espíritu en ustedes y los moveré a seguir mis decretos y a obedecer fielmente mis leyes. Ezequiel 36, versículo 27. Nunca se aparten de tu boca estas palabras del libro de la ley, medita en ellas de día y de noche, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Josué 1, versículo 8. El que anda en justicia y habla lo que es recto, el que rehúsa ganancias injustas, el que sacude sus manos para no aceptar sobornos, el que tapa sus oídos para no oír hablar de crímenes y cierra sus ojos para no ver el mal, éste habitará en las alturas, su refugio será la fortaleza de rocas, se le dará su pan y su agua no le faltará. Isaías 33, versículos 15 y 16. Jesús dijo, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Mateo 7, versículo 11. Confía en el Señor y haz el bien, así habitarás en la tierra y disfrutarás de seguridad. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Salmos 37, versículos 3 a 5. Adoren al Señor su Dios, y Él bendecirá su pan y su agua. Yo quitaré de en medio de ustedes toda enfermedad. Éxodo 23, versículo 25. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, versículo 33. Tú, Señor, guardarás en perfecta paz a aquel cuyo propósito está firme porque en ti confía. Isaías 26, versículos 3 y 4. Si obedecen y sirven al Señor, serán prósperos hasta el fin de sus días y tendrán contentamiento en los años que les restan. Job 36, versículo 11. Jesús dijo, les aseguro que si tienen fe y no dudan, podrán hacer no solo lo que se hizo a la higuera, sino también decir a este monte, levántate y arrójate al mar, y así se hará. Todo lo que pidan en oración, si creen, lo recibirán. Mateo 21, versículos 21 y 22. El Señor es bueno con aquellos cuya esperanza está en Él, con aquellos que lo buscan. Lamentaciones 3, versículo 25. El Señor da vista a los ciegos, el Señor levanta a los abatidos, el Señor ama a los justos. Salmos 146, versículo 8. El que confía en sus riquezas ciertamente caerá, pero los justos florecerán como follaje verde. Proverbios 1, versículo 28.
Cuando Dios concede riquezas y bienes a alguien y lo capacita para disfrutarlos, aceptar su suerte y ser feliz en su trabajo, eso es un regalo de Dios. Eclesiastés 5, versículo 19. Mi Dios suplirá todas las necesidades de ustedes conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículo 19. Jesús dijo a sus discípulos: no se preocupen por sus propias vidas, por lo que comerán, ni por sus cuerpos, por lo que vestirán. La vida es más importante que la comida y el cuerpo más que la ropa. Observen los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen almacenes ni graneros, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Lucas 12, versículos 22 a 24. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6, versículo 9. Derramaré agua sobre la tierra sedienta y arroyos sobre el suelo seco, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Isaías 44, versículo 3. Jesús declaró: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Juan 6, versículo 35. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Salmos 23, versículos 1 a 3. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 6 y 7. El justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen, todo lo que hace prospera. Salmos 1, versículo 3. El Señor es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, según su poder que actúa en nosotros. Efesios 3, versículo 20. Jesús dijo: no tengan miedo, pequeño rebaño, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Lucas 12, versículo 32. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, más aún, el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Romanos 8, versículos 33 y 34. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, versículo 9. Preparas un banquete para mí en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Salmos 23, versículo 5. Les aseguro que quien oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5, versículo 24. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin regar la tierra y hacerla germinar y florecer, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Isaías 55, versículos 10 y 11. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3, versículo 36. Porque por gracia han sido salvados, mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Efesios 2, versículo 8. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Salmos 119, versículo 105. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11,
versículo 28. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres. Ella nos enseña a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas, y a vivir de manera sensata, justa y piadosa en esta era presente. Tito 2, versículos 11 y 12. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te desalientes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1, versículo 9. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, versículo 12. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, versículo 11. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Primera de Corintios 2, versículo 9. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58, versículo 11. Dios no es un hombre, para que mienta, ni un hijo de hombre para que cambie de opinión. ¿Acaso habla y luego no actúa? ¿Acaso promete y no cumple? Números 23, versículo 19. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Salmos 23, versículo 6. En su corazón el hombre planea su camino, pero el Señor determina sus pasos. Proverbios 16, versículo 9. Aunque se aparten los montes y tiemblen las colinas, no se apartará de ti mi fiel amor, ni se tambaleará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Isaías 54, versículo 10. Jesús dijo, tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien dice a este monte, levántate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, se le concederá. Marcos 11, versículos 22 y 23. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Salmos 34, versículos 18 y 19. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Sométense, pues, a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Santiago 4, versículo 7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ella nos enseña a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas, y a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, versículos 11 y 12. Aun cuando caigan 1000 a tu lado, y 10.000 a tu diestra, a ti no te afectará. Basta con que lo mires con tus propios ojos, verás el castigo de los impíos. Salmos 91, versículos 7 y 8. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, versículo 14.
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8, versículo 28. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36, versículo 26. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue predicado entre ustedes por nosotros, es decir, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino que ha sido sí en él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Por eso también por medio de él decimos, amén, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1, versículos 19 al 20. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel dejó de cumplirse, todo se cumplió. Josué 21, versículo 45. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, versículo 23. No violare mi pacto, and I cambiar lo que ha salido de mis labios. Salmos 89, versículo 34. Hebreos capítulo 6 versículos 13 a 15, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, por no haber nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo diciendo, ten la certeza de que te bendeciré y multiplicaré tus descendientes. Y fue así que, después de esperar pacientemente, Abraham alcanzó la promesa. Isaías capítulo 45 versículos 22 y 23, vuélvanse hacia mí y sean salvos, todos ustedes, confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Por mí mismo he jurado, mi boca pronunció con toda integridad una palabra que no será revocada, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. Santiago capítulo 1 versículo 12. Feliz es el hombre que persevera en la oración, porque después de ser aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que lo aman. Juan capítulo 16 versículo 33, les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicciones, sin embargo, tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Santiago capítulo 1 versículo 5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da libremente y de buena gana, y le será concedida. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra cosa en la creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mateo capítulo 18 versículo 4. Jesús dijo, quien se hace humilde como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Primera de Juan capítulo 2 versículos 12 y 13, hijitos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados gracias al nombre de Jesús. Padres, les escribo porque ustedes conocen a aquel que es desde el principio. Jóvenes, les escribo porque han vencido al maligno. Romanos capítulo 8 versículo 15, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice para volver a temer, sino el espíritu que los adopta como hijos, por medio del cual clamamos, Abba, Padre. Isaías capítulo 40 versículos 28 y 29, ¿acaso no lo sabes? ¿Nunca lo has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él no se cansa ni se fatiga, y su sabiduría es insondable. Él fortalece al cansado y da gran vigor al que está sin fuerzas. Juan capítulo 3 versículo 16, porque Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo el que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Salmos capítulo 34 versículo 4. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Efesios capítulo 1 versículo 7. En Cristo tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, de acuerdo con las riquezas de la gracia de Dios. Juan capítulo 8 versículo 36. Así que, si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Juan capítulo 14 versículo 2. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchos aposentos, si no fuera así, se los habría dicho. Voy a prepararles un lugar. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 16 y 17, por eso no nos desanimamos. Aunque exteriormente nos estemos desgastando, interiormente estamos siendo renovados día tras día. Pues nuestros sufrimientos leves y momentáneos están produciendo para nosotros una gloria eterna que pesa más que todos ellos.